la última ocasión que esta de la doble población es que se encuentra en este histograma una población microcítica, una población macrocítica, pero en promedio los eritrocitos son normocíticos y como tiene 11.4 de hemoglobina es una anemia normocítica en este momento. Después el otro parámetro que se considera dentro de la fórmula roja está la hemoglobina corpuscular media, que eso se refiere al peso de la hemoglobina en un eritrocito. Y acá tengo un ejemplo de valor de referencia de 28 a 32 picogramos. Sigue la concentración media de hemoglobina corpuscular, que es la concentración media también de hemoglobina en cada eritrocito. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? La hemoglobina corpuscular dice que es el peso. Su unidad de medida son los picogramos. La concentración media de hemoglobina corpuscular es precisamente qué cantidad de hemoglobina en razón de los eritrocitos tiene cada uno de ellos. Su unidad de medida es en gramos sobre decilitro, pero básicamente esto se refiere a que la cantidad de hemoglobina que tengan los eritrocitos va a ser en relación a su tamaño. Eso significa que si el eritrocito es pequeño, es microcítico, vamos a considerar que tuviera 33 gramos por decilitro de hemoglobina, el valor en ese paciente de concentración media de hemoglobina corpuscular. 33, vamos a suponer que fuera 33. Pero en esa población es normal que haya eritrocitos de diferente tamaño. ¿Por qué? Porque aunque el paciente, sus eritrocitos fueran la mayoría normocíticos de un tamaño normal, los eritrocitos cuando van envejeciendo se hacen más pequeños porque pierden membrana. Entonces, por eso es normal que haya normocíticos, microcíticos y algunos macrocíticos. Es normal, pero el predominio es de X población, ya sea microcítica, normocítica o macrocítica. Esta concentración media de hemoglobina corpuscular media se refiere al hecho de que ese 33 que aquí consideráramos como valor de esta citometría sería el mismo si fuera microcítico, normocítico o macrocítico. Es en base al volumen del eritrocito. Entonces, si es un eritrocito microcítico, pareciera que le sobra hemoglobina. Si es un eritrocito normocítico, tendría una cantidad promedio de hemoglobina normal. Y si fuera un eritrocito macrocítico, tal vez podría ser insuficiente. Entonces, por eso es que esta concentración media de hemoglobina corpuscular sí es la cantidad de hemoglobina en cada eritrocito, pero de acuerdo al tamaño de cada uno de ellos. Por eso, cuando se va a clasificar una anemia, sirve para decir si es hipocrómica o normocrómica, o sea, poca hemoglobina, cantidad de hemoglobina normal. ¿Por qué tengo los signos de interrogación en la hipercrómica? ¿Creen ustedes que haya una anemia donde los eritrocitos sean hipercrómicos? Diana. Eh, pues yo dudaría porque, bueno, se está mencionando que es de acuerdo al tamaño. Entonces nos dijo que si eran microcíticos, no, si eran macrocíticos, tenía que haber menor cantidad de hemoglobina. Ruth. Pues yo considero que no sería anemia porque no es como deficiencia, ¿o sí? Por fin yo te estoy preguntando o tú me estás preguntando. Ah, usted me está preguntando, A pero ver, primero dime lo que tú opinas y ya ahorita lo vamos a analizar. pues yo digo que no. Bueno, de lo que dice Ruth,
efectivamente. O sea, si tiene anemia, es porque la cantidad de hemoglobina, independientemente del tamaño del eritrocito, es deficiente. Por eso la persona tiene anemia. Si tiene anemia es porque la cantidad de hemoglobina está baja. Entonces, de ninguna manera puede haber eritrocitos hipercrómicos porque en esos eritrocitos, de acuerdo al término hipercrómico, de acuerdo a que hipocrómico significa poca hemoglobina, normocrómico la cantidad normal de hemoglobina, si hubiera mucha hemoglobina, por decirlo así, pues no es, digamos, congruente con que tuviera anemia. Más adelante les voy a decir a qué se refiere esto. Esta es una imagen que está en internet, no sé dónde, pero ahí está, de ahí la tomé, donde existen fórmulas para determinar estos valores. Esto es lo que anteriormente se decía, vamos a hacer una BH manual. Eso hoy no puede ser, vaya. ¿Por qué no puede ser? Porque una BH, una citometría hemática completa, se refiere al hecho de que nosotros debemos de tener en ese reporte la lectura que da el equipo. Y el equipo cuenta millones de células. Y además necesitamos tener la lectura de celular, o sea, de frotis. Esa es una citometría hemática completa. Yo no puedo contar millones de eritrocitos, o sea, cuando acabo. Y si voy a contar cuántos eritrocitos hay en una gota, pues estoy queriéndolo multiplicar por cuánto. Entonces, por eso el concepto de voy a hacer una biometría manual no es aceptable. Una citometría hemática, perdón, debe constar la lectura del equipo, que para eso son, para contar los millones de células, y cómo yo visualizo a esas células para poder reportar y relacionar con lo que me está leyendo el equipo, porque los equipos pueden confundir las células por tamaño. Los equipos las cuentan por tamaño y las células inmaduras, los blastos, son grandes. Y entonces hay otras células que son grandes. ¿Se acuerdan qué célula es grande? Ahorita que hablábamos de la hematopoiesis. Los megacariocitos. No, los megacariocitos son bien chiquititos. Los monocitos, esas células grandes. Entonces los equipos, como las cuentan por tamaño, también hay equipos, desde luego, que ya distinguen la morfología celular, pero actualmente son equipos muy caros, entonces pues difícilmente un laboratorio va a comprar un equipo tan caro para hacer una citometría. Entonces sí los hay, pero hoy día no es común que un laboratorio tenga ese equipo, es carísimo. Entonces, por eso todos los equipos que existen comerciales desde el punto de vista económico, cuentan las células por tamaño. Entonces, los blastos los confunden con monocitos o los monocitos los confunden con blastos porque son grandes. Entonces, por eso es necesario que el equipo cuente las células y la persona lea ese diferencial, ese frotis, para describir las características morfológicas y con ello tener un reporte. Entonces, esto es mera, no sé si llamarle cultura general, porque hoy no es aceptable que alguien te diga, te lo voy a reportar de manera manual. Entonces, como no es aceptable, tampoco es aceptable que hoy los médicos, principalmente los que ya estamos un poco grandes, piden lectura manual de plaquetas. ¿Y para qué pelear? Si yo le digo al médico que me solicita una lectura manual de plaquetas, lo que ahorita les estoy diciendo, lo que interpreta es que no lo quiero hacer. Entonces hay médicos pues ya de la vieja guardia que piden un conteo manual de plaquetas y nosotros le decimos, sí, ahorita lo hacemos. Pues no, cuando, o sea, las plaquetas, el valor de referencia que ustedes seguramente ya tienen,
más o menos oscila entre 150,000 y 450,000 por microlitro. Sí son miles, pero por microlitro. ¿Cuándo voy a contar las plaquetas de manera manual? Por supuesto que no lo voy a hacer porque no lo puedo hacer. Y el médico dice, quiero que me cuente las plaquetas manualmente. Está bien, le decimos que sí, pero en realidad no se puede. Los reticulocitos, que forman parte también de la fórmula roja, no están integrados a un reporte de citometría hemática. Cuando es necesario conocer el valor de los reticulocitos, se tiene que solicitar aparte. Citometría hemática significa lo que lee el equipo y el diferencial, o sea, el frotis. Pero si quieren conocer cuántos reticulocitos tiene el paciente, tienen que solicitarlo aparte. ¿Para qué querría yo saber cuántos reticulocitos tiene mi paciente? ¿Alguien que me pueda dar su opinión? Porque como son células inmaduras, suelen, por ejemplo, cuando hablamos de una anemia, ah, una Pues anemia hemolítica, por ejemplo, los la anemia reticulocitos negativa, suelen pues, aumentar en cantidad porque para cubrir las necesidades fisiológicas del organismo. Sí, ¿quién estaba hablando aparte de Angélica? Cuando alguien esté hablando, por favor, no hable otra persona. Levanten la manita porque si no nos atropellamos y ya no oímos bien. Angélica, ¿cómo te apellidas? Martínez, Tapia. ¿Alguien habló cuando estaba comentando Angélica? yo, perdón, es que no escuché su voz y como el internet llega lento, se escucha mucho. Dime lo que estabas Por diciendo. eso se encima. Para saber si una anemia podría ser de carácter, no sé, regenerativa o regenerativa. Pues más bien, como decía Angélica, el reticulocito es el parámetro que nos da la mejor información sobre funcionalidad de la médula ósea. Entonces, decía Angélica, es que puede estar ocurriendo hemólisis en un paciente. Y entonces, si nosotros pedimos los reticulocitos y los reticulocitos están aumentados, que es el precursor del eritrocito, interpretamos que la médula ósea no tiene problemas, está respondiendo bien. Si el paciente tiene X anemia y nosotros pedimos reticulocitos y esos están bajos, el problema lo tiene la médula ósea. ¿Cuál? Pues en su momento veremos. Entonces, para eso nos sirven los reticulocitos, para evaluar funcionalidad de médula ósea sin haber tomado una muestra por aspirado de médula ósea. Es en primera instancia un valor, un resultado que podemos obtener de manera rápida y que nos ayuda a eso, a evaluar funcionalidad de médula ósea. Estos reticulocitos también es de acuerdo a la edad y también tiene un valor porcentual y un valor absoluto. Cuando nosotros leemos una citometría, unos reticulocitos, generalmente el médico solamente ve el valor porcentual, pero eso tampoco es correcto. No es lo mismo, por ejemplo, antes de los reticulocitos. No es lo mismo el paciente que tiene 1,000,000 de eritrocitos al paciente que tiene 6 millones de eritrocitos. Si nosotros observamos nada más el valor porcentual, puede ser que esté en valores promedio, pero no es lo mismo 2% de 1,000,000 que 2% de 6 millones. Entonces, por eso el valor porcentual nos da un panorama rápido, pero puede ser incorrecto. Entonces, tenemos que asociar de qué tanto es el valor porcentual y relacionarlo con el valor absoluto. Es 2%, pero ese 2% oscila entre 50 y 100,000, está bien, pero obvio
depende de la cantidad de eritrocitos que tenga el paciente. Por eso todos los valores que haya en valor porcentual y absoluto, no es suficiente que nosotros veamos el valor porcentual. Tenemos que sí ver el valor porcentual, pero relacionarlo con el valor absoluto. En promedio, ahorita nosotros hablando de un adulto, y un adulto, si pueden, como pueden ver ustedes, empieza a las 2 semanas. ¿Por qué a las 2 semanas si es recién nacido? Porque un recién nacido de un día, de una semana, lógicamente todavía su aparatos y sistemas no están maduros al 100%, pero lo empiezan a hacer. Entonces, el recién nacido puede ser que todavía tenga células que provienen de hígado como órgano hematopoyético, pero después de las 2 semanas ya no. Después de las 2 semanas es estrictamente de médula ósea de donde vienen las células. Entonces, por eso acá el valor de 2 semanas en adelante, hasta la edad adulta, van a ser los mismos. Entonces, acá tenemos unos valores que en promedio la mayoría de los laboratorios manejan de 50,000 a 100,000. Entonces, podríamos tomar ese valor a reserva de los que ustedes hayan investigado. Este también es una tabla que está en internet y que nos habla de qué conclusión podemos tomar de acuerdo a los valores que encontremos en una citometría. Entonces, esto lo vamos a ver después porque vamos a empezar el estudio de las anemias y ahí vamos a ir relacionando estos resultados. Hay otro parámetro que se considera en la citometría hemática, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, que la mayoría de los laboratorios lo reporta como RDW, que es lo mismo, pero en inglés. Esta amplitud de distribución eritrocitaria lo que representa es cómo están precisamente distribuidos los eritrocitos de esta muestra, de este paciente. Como les decía hace rato, puede haber microcíticos, normocíticos, macrocíticos. Puede haber eritrocitos hipocrómicos, normocrómicos y nada más. Entonces, eso es en primera instancia lo que nos dice la amplitud de distribución eritrocitaria. ¿Cómo están los eritrocitos de acuerdo al tamaño? O sea, cuando este valor que se mide en porcentaje está más alto de lo normal, nos dice que la anisocitosis es ya de llamar la atención. Anisocitosis significa que los eritrocitos los hay de diferente tamaño, es normal. Pero cuando nos dice una cruz, 2 cruces, 3 cruces, entre más cruces nos reporte el laboratorio, quiere decir que hay más variedad en el tamaño del eritrocito y eso tampoco puede ser. La mayoría de los pacientes tiene predominio, si son microcíticos, si son normocíticos, si son macrocíticos, pero no es normal que haya de todos tamaños. Lógicamente, cuando existe, pues es que hay una patología que vamos a ir viendo. Y esto es lo que nos sirve a nosotros para saber cuando nos dan un histograma, que desde luego no nos lo dan con dibujitos. Ahorita vamos a ver cómo se reporta. Aquí en esta línea superior horizontal están las células macrocíticas. Al centro, normocíticas, y aquí en la parte inferior, están las microcíticas. Del lado izquierdo están las hipocrómicas, normocrómicas, y lo que daríamos por decirle hipercrómicas, que en realidad no lo son. El eritrocito, como les dije en algún momento, es una célula que ya no hay organelos, no hay núcleo, no hay ribosomas, no hay nada. Entonces, lo único que hace para obtener energía es glucólisis anaerobia. Y en sus 120 días de vida, pues desde luego que está circulando por todo el organismo, por todos los aparatos y sistemas. Y hay uno que es el vaso, que también obviamente tiene que circular, donde es un espacio que no hay glucosa. Entonces, de por sí el eritrocito ya no puede sintetizar más que liberar la que posee. Entonces, cada que pasa por el vaso, como es un ambiente, digamos, inhóspito para el eritrocito,
va perdiendo membrana y por eso deja de ser un disco bicóncavo para convertirse en un esferocito. Por eso este está más chiquito que este y por eso se ve hipercrómico. Esto es un esferocito. ¿Por qué? Porque aquí están las células de tamaño normal. Y este es un microesferocito porque está en la línea donde están las células más pequeñas. Y por eso pareciera que le sobra hemoglobina. En realidad no le sobra, es la misma que tiene este eritrocito, pero como ya lleva 100 días, de esos 120 días, es un eritrocito envejecido que ha perdido parte de su membrana y por eso se convierte en esferocito o microesferocito. Hay variedad de esferocitos, o sea, células que se ven aparentemente hipercrómicas. ¿Sí? Entonces, estas son por tamaño las células macrocíticas, las que están acá son normocrómicas. Entonces, macrocíticas, normocíticas, microcíticas. Hipocrómicas, normocrómicas, esferocitos o microesferocitos. Y obvio, por eso no hay células macrocíticas hipercrómicas, porque pues desde luego que no, va perdiendo membrana, se va haciendo más chico. Entonces, este eritrocito macrocítico que va cursando días y días y días de su vida, pues termina siendo un esferocito. Por eso no hay células macrocíticas hipercrómicas. Y entonces esto es lo que estaba en esa imagen. Y aquí nada más les pongo hipercrómico, porque si nosotros quisiéramos hacer, yo digo, este gato, pues debemos considerar que no existen. Estos son esferocitos y estos son microesferocitos. Luego también hay poiquilocitos. ¿Qué es un poiquilocito? Es un eritrocito con forma distinta a la normal. Cualquiera que no sea un disco bicóncavo es un poiquilocito. Hay poiquilocitos que tienen un nombre específico y hay poiquilocitos que pues no se logra identificar. Y aquí, por ejemplo, en la letra B tenemos un codocito que les decía en su momento. Anteriormente se le llamaba célula diana, tiro al blanco por obvias razones, pero hoy su nombre actualizado, es un codocito, es un eritrocito con problema de contenido. ¿Cuál contenido? La hemoglobina. Algo le pasó a la hemoglobina que no se está sintetizando de manera adecuada y por eso se forman estos codocitos. Y aquí tenemos un poiquilocito porque pues no podría ser un avioncito, ¿verdad? Estas son las plaquetas, por eso le decía hace rato a la compañera, las plaquetas son muy pequeñitas. Estas son las plaquetas. Poiquilocito, desde lo esferocito, aquí está otro poiquilocito, codocito, y más adelante iremos viendo las diferentes formas que adoptan los poiquilocitos. Ahora, de los leucocitos, que son los que sirven como mecanismos de defensa, pues también hay variedad en las cantidades que nosotros nos reporta el laboratorio. Tenemos para el recién nacido, aquí tenemos ejemplo, recién nacido, pacientes de 1 año, en edad preescolar, escolar, adulto. En promedio, entonces, en el adulto de 5,000 a 10,000, desde luego que cada laboratorio les da sus valores de referencia, por eso a mí no me interesa que se los aprendan de memoria. Lo que sí me interesa es que ustedes cuando vean en un adulto 25,000 leucocitos, pues en automático saben que está muy elevado. Si ven 2,000 leucocitos, es que está muy bajos. En el recién nacido, como ven, puede ser de 10,000 a 25,000, entonces es muy diferente los valores entre un recién nacido y una persona adulta. Estos leucocitos tienen variaciones, como podemos ver aquí, fisiológicas. Y entonces, cuando el paciente ahorita, por ejemplo, que hace frío y que no te quieres mover y que mejor quieres estar en tu camita,
pues puede ser que tengas una condición de reposo corporal donde podemos tal vez encontrar leucopenia, o sea, baja la cantidad de leucocitos. Bueno, el paciente hace ejercicio y se va al laboratorio, pues tal vez podamos encontrar leucocitosis y que no tenga nada el paciente. Por eso ustedes los médicos, antes de mandar a su paciente al laboratorio, mándenlo a que pida los requisitos. Y si no quieren que su paciente dé vueltas, pues ustedes pregunten en el laboratorio cuáles son las condiciones óptimas para tomar X o Y estudio. Porque si ustedes dicen, vayan y que se lo hagan ahorita, pues claro, si yo tengo un laboratorio particular, por supuesto que se lo voy a hacer, pero no es lo ideal, excepto, desde luego, pues hay casos de urgencia que no podemos esperar a que esté en ayuno el paciente, por supuesto, pero por eso depende la condición clínica de su paciente. Si es un paciente estable, si es un paciente que puede esperar a que se le hagan los estudios, no ahorita a las 7:50 de la noche, si si se puede, pues se lo hacemos mañana. Entonces hay que conocer siempre los requisitos, porque vean, pues si el paciente se va a correr mañana y de ahí llega al laboratorio, pues lógico que sus resultados no van a ser los reales y entonces ustedes van a interpretar pues que el paciente pueda tener o una inmunodeficiencia o un proceso infeccioso. Entonces hay que considerar las condiciones para que el paciente vaya al laboratorio. Entonces, o la saben ustedes o envíen al paciente a investigar. Bueno, entonces también durante el embarazo se pueden encontrar condiciones que son fisiológicas, principalmente cuando la mujer se encuentra en trabajo de parto, donde se puede apreciar o encontrar en el resultado leucocitosis sin que represente una patología, pero desde luego que también la mujer que está en trabajo de parto pues puede tener alguna situación hematológica. Entonces, pues desde luego que siempre lo importante es conocer las características de cada paciente. En cuanto al clima, pues el frío hace que el reporte tenga leucocitosis con linfocitosis, o sea, los linfocitos estén elevados. Con el calor puede haber leucocitosis con linfocitos disminuidos, que es la linfopenia. Y también cuando ya encontramos valores anormales donde sí existe una patología, la leucopenia la podemos encontrar, pues, vaya, de manera lógica cuando está fallando la médula ósea. ¿Qué le está pasando a la médula ósea? Pues es lo que nos tenemos que investigar. En enfermedades autoinmunes también puede haber leucopenia, en enfermedades de hígado, de riñón, exposición a radiaciones, presencia de sustancias citotóxicas, por ejemplo, un paciente que está en tratamiento por cáncer, pues puede tener leucopenia derivado de como complicación, digamos, del mismo tratamiento. Por obvio, también cuando está siendo tratado con radioterapia, entonces esto debemos de considerar para cuando recibamos el resultado. Mi paciente lo estoy enviando al laboratorio porque precisamente yo sospecho que tiene un problema su médula ósea y el resultado de leucopenia me ayuda a ir integrando el diagnóstico. Cuando existe leucocitosis, pues la mayoría de las veces es durante procesos infecciosos. También puede ser que se presente esa leucocitosis cuando hay daño a los tejidos en quemaduras, en enfermedades inflamatorias, en estrés también, pero ahora el estrés de una patología. Sabemos que un paciente que, por ejemplo, cualquier enfermedad causa estrés.
pero, por ejemplo, en un accidente, principalmente el paciente llega, ay, permítame, está acabando la pila, un minutito. Ajá, les decía, entonces el paciente que llega a urgencias generalmente pues tiene el estrés propio del padecimiento por el que esté llegando. Entonces, pues hay que hacer diferencia clínicamente. Llega por un proceso infeccioso, pues obvio que vamos a encontrar leucocitosis, pero llega por, como les decía hace un momento, por un accidente automovilístico, etcétera, pues también puede generar leucocitosis. Entonces, pues como siempre, lo que tenemos que hacer en primera instancia es conocer a nuestro paciente. Cuando existe una leucemia, la mayoría de las veces cursa con leucocitosis, pero también puede haber leucopenia. Y vean, hay medicamentos que pueden condicionar leucopenia. Por eso es que cuando nosotros vamos a utilizar algún fármaco, el que sea, pues debemos de tener la seguridad de que el riesgo, no sé si decir que valga la pena, pero es así, tenemos que valorar riesgo-beneficio. Bueno, a mi paciente le voy a condicionar una leucopenia por X antibiótico, pero es el único que en este momento puede salvar a mi paciente, pues luego se va a recuperar de la leucopenia. Entonces siempre tenemos que valorar riesgo-beneficio, pero sí saber que estos medicamentos pueden condicionar leucopenia en nuestro paciente para que cuando nosotros recibamos el reporte, pues podamos interpretarlo de manera correcta. Leucocitosis lo puede condicionar cortisona, lopurinol, heparina, adrenalina, entonces también hay que tenerlo presente y nos vamos a quedar con esta imagen que es un ejemplo claro de lo que les decía hace un momento. Yo veo, pasan los años y los años y los años, y yo sigo viendo que el médico nada más ve el porcentaje celular sin relacionarlo con el valor absoluto. Aquí tenemos un ejemplo de linfocitos, valor de referencia en este ejemplo, de 20 a 50%, monocitos de 0 a 10, basófilos 0 a 12, eosinófilos 0 a 5, neutrófilos 35 a 70%. Y luego de los segmentados de 90 a 100, banda 0 a 10, en una citometría hemática normalmente no debe haber ningún precursor excepto bandas y unas cuantas. De ahí en fuera ningún precursor de manera normal. Aquí tenemos valores absolutos de linfocitos de 1000 a 5000 en este ejemplo y neutrófilos de 1500 a 8000. Bueno, ya tenemos esto. Sucede que el reporte nos da 2000 leucocitos totales. Evidentemente tiene leucopenia el paciente. Y la lectura del diferencial dice que 80% son linfocitos y 20% son neutrófilos. De acuerdo a estos valores de referencia, tiene pocos neutrófilos y muchos linfocitos. Por eso se llama linfocitosis y por eso se llama neutropenia. Cuando hablamos del valor porcentual, se le puede decir neutropenia porcentual o neutropenia relativa. Se le puede decir linfocitosis relativa o linfocitosis porcentual, es lo que vemos. Pero esa regla de 3 que nos enseñaron, no sé cuándo, en la secundaria, no me acuerdo, sirve en este momento
y para muchas otras cosas. Si nosotros relacionamos ese 80% con 2.000 leucocitos totales, lo que resulta son 1.600. Y si nosotros vemos acá, los valores promedio dice que va de 1.000 a 5.000. Entonces, 1.600 no es linfocitosis, es una cantidad de linfocitos normal. Y si yo el 20% lo relaciono con 2.000 leucocitos totales, me da 400 neutrófilos. Por supuesto que tiene neutropenia. Entonces, este ejemplo es uno de los que ocurren todos los días y que el médico solamente ve el porcentaje. Tenemos siempre que relacionar el valor porcentual con el valor absoluto para saber que mi paciente, en este ejemplo, no tiene linfocitosis porque tiene leucopenia. La cantidad de linfocitos es normal, pero sí tiene una neutropenia súper importante porque mi valor mínimo absoluto de neutrófilos va de 1.500, 1.700 y tiene 400. Por eso, esta imagen que tiene un chorro de años sigue siendo actual. Esto es de 1986. Es un estudio que hicieron en 19... y siempre la tengo para decirles que hoy, 2022, sigue ocurriendo lo mismo. Usando valores porcentuales, 51% puede ser que el diferencial sea anormal y usando valores absolutos, 10% puede ser que tenga diferencial anormal. Eso quiere decir, como les decía, que debemos siempre relacionar valor porcentual con valor absoluto para que nosotros podamos interpretar adecuadamente la citometría y no nos perdamos en el diagnóstico o no le echemos la culpa al laboratorio que está mal. No, los que estamos mal somos nosotros. Y esto lo veo yo todos los días. Entonces, pues con esto nos quedamos. Por favor, mañana vamos a ver unos ejemplos de citometría, para lo cual ustedes ya deben de tener sus valores de referencia para que yo voy a explicar una citometría y de ahí vamos a que ustedes vayan empezando a interpretar para que podamos tener un resultado objetivo de esto. Bueno, si tuvieran alguna duda, algún comentario, con eso iniciamos mañana, que mañana es a las 12, dice aquí. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, doctora, gracias. Eso, Doctora, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora, cuídese mucho.